Y ahora sí, vamos ya directo a la conferencia. El siguiente orador será Eduardo Mangarelli, es ingeniero en sistemas, decano de la Facultad de Ingeniería de la ORT, presidente de Endeavor Uruguay. Sobre su propósito, Eduardo tiene una marcada pasión por el desarrollo del conocimiento, haciendo de la educación en todos los niveles una parte fundamental de su propósito personal. Esta charla es auspiciada por la Asociación Agropecuaria de Dolores y ya lo invitamos a Eduardo que suba. Bueno, buenos días para todos. Encantado de estar esta mañana aquí. Tenía hace varios años pendiente el venir a la ADP Zone, así que encantado de estar aquí y compartir esta mañana con ustedes. No estaba planificado el hecho de que Marcos me dejara la expectativa de que yo tengo que hablar sobre cómo recorrer el desierto, así que voy a tratar de hacer lo mejor posible en ese sentido. Pero para comenzar, me gustaría hacer una pregunta y para hacer esto un poquito más interactivo. ¿Quiénes sienten que, si nos paramos un año atrás, los invito a pensar un año hacia atrás, ¿quiénes sienten que en el día a día utilizaban tecnología de inteligencia artificial? Bien, algunas pocas manos levantadas, capaz que 20%. Y tengo una pequeña corrección para hacerles, porque me la juego que en realidad el 100% de las manos debieron haber sido levantadas. Porque además de los múltiples escenarios de los que fuimos escuchando en las charlas iniciales y en la aplicación particular en el negocio agrícola, como puede ser el uso de imagen para detección de enfermedades, como puede ser el análisis a partir de drones, como puede ser el utilizar modelos predictivos para hacer proyecciones numéricas, o como puede ser, por ejemplo, el desarrollo de tecnología de inteligencia artificial para el tratamiento genético. En el día a día, cada uno de nosotros, a través de múltiples aplicaciones, desde cada vez que realizamos una transacción con una tarjeta de crédito o con una tarjeta de débito, lo que hay por detrás son múltiples sistemas de inteligencia artificial que lo que hacen es buscan prevenir el fraude. Cada vez que abrimos una red social, ya sea Twitter, Instagram o la que sea, esa red social tiene un algoritmo de inteligencia artificial que lo que está haciendo es, de alguna forma, ordenando el contenido para que sea lo que más atractivo sea para nosotros y de esa forma mantenernos más enganchados. Cada vez que utilizamos una plataforma de streaming, una plataforma de video en línea, esa plataforma está aprendiendo de qué nos gusta y aprendiendo de qué les gusta a otros cientos de millones de usuarios y en base a eso genera lo que se llama una recomendación de que, de hecho todos seguro tenemos la referencia de que cuando abrimos Netflix, por ejemplo, lo que nos muestra a cada uno de nosotros es distinto. ¿Por qué es distinto? Porque aprendió de nuestras preferencias y porque combinó nuestras preferencias con las preferencias de otros cientos de millones de usuarios, literalmente, y en base a eso aprendió de qué sería interesante para nosotros. Entonces, este fenómeno desde la aplicación en múltiples industrias, múltiples sectores, hasta el uso personal en el día a día, podría decir razonablemente, y desde la experiencia práctica de haber trabajado en construir este tipo de sistemas, podría decir que razonablemente hace más de 15, 20 años que convivimos en el día a día con múltiples sistemas de inteligencia artificial. Ahora, el año pasado, en noviembre del año pasado, todavía no llegó a ser un año, sucedió un fenómeno y es el lanzamiento de una tecnología llamada ChatGPT. Déjenme hacer esto interactivo nuevamente. ¿Quiénes han tenido la oportunidad de al menos hacer alguna prueba y utilizar ChatGPT? De hecho, un porcentaje mucho más grande, hacía 80% de las manos levantadas. De hecho, eso habla de una audiencia y un público curioso e interesado por entender la tecnología y entender cómo aprovechar la tecnología. Pero antes de avanzar y de meternos en algunos detalles específicos y algunos ejemplos de aplicación de ChatGPT, déjenme hacer una referencia a por qué ChatGPT generó ese nivel de relevancia, de interés en cada uno de nosotros. Fíjense que la pregunta, la primera, decía, habíamos utilizado sistema de inteligencia artificial, decía algo así como el 20%, y en ChatGPT nos pasamos al 80%. Bueno, porque esta tecnología se metió directamente con el mundo del lenguaje. Se metió con el mundo de lograr interpretar y generar lo que se llama lenguaje natural. Y todos tenemos
una asociación directa e intuitiva a que el dominio del lenguaje tiene mucho que ver con la inteligencia. Y ese es parte del fenómeno que capturó la atención de todos nosotros y que hizo de que probablemente en diciembre del año pasado todos nos encontramos con conversaciones familiares o con amigos en el ámbito laboral en el cual alguien decía, pero probaste esto, pero viste que le decís esto y te responde esto otro, pero viste que se lo decís de esta forma y te entiende. Y ese es parte del fenómeno de la sorpresa y el fenómeno del impacto de ChatGPT como tecnología. Si nos metemos un poquito más en entender la tecnología, ChatGPT es desarrollado por una empresa que se llama OpenAI. No vamos a hacer ahora el desarrollo histórico de cómo llegó a esa construcción. Pero déjenme tratar de poner en términos simples qué es ChatGPT desde el punto de vista de tecnología. Primero que nada, podemos imaginarnos a ChatGPT como un robot, pero no el robot que nos pintaron las películas de ciencia ficción, sino un robot que luce mucho más aburrido. De hecho, luce como algo como esto, que es lo que se llama un data center, una enorme cantidad de computadoras que trabajan todas en conjunto. Es más, se los digo de una forma descriptiva. Imaginemos que tomamos la computadora más avanzada de todos los que estamos acá, o sea, tomamos la computadora más avanzada de todos los que estamos acá, y si pusiéramos esa computadora a intentar hacer lo que hizo ChatGPT, le llevaría 200.000 años. A esa computadora le llevaría 200.000 años. ¿Por qué no le llevó 200.000 años? Por la cantidad y la capacidad de las computadoras que se utilizaron para generar juguemos con el término, este robot llamado ChatGPT. Este robot llamado ChatGPT estudió, seguimos en la analogía, estudió, leyó todo el contenido público disponible en Internet. No es exactamente todo, pero es una muy buena aproximación. Y eso significa 350.000 millones de palabras. Pero no solamente leyó y estudió esas 350.000 millones de palabras. Probablemente todos tengamos la referencia de que almacenar grandes volúmenes de información hoy no es una novedad. Nuestros teléfonos cada vez tienen más memoria, nuestras máquinas, nuestros PCs o nuestras Macs cada vez tienen más memoria. Almacenar información no es ninguna novedad. El valor del haber estudiado esas 350.000 millones de palabras es el de haber sido capaz de virtualmente leerlas, estudiarlas, pero entender su significado, su conexión y la combinación de conocimiento entre todas esas distintas piezas y fuentes de información. Y es ahí la capacidad y el valor generado, y es ahí la consecuencia de el haber generado ese dominio del lenguaje de hecho en más de 70 idiomas, con la complejidad que nos podemos imaginar que eso tiene. Entonces podríamos definir a ChatGPT como un robot que tuvo la capacidad de haber estudiado toda esa enorme cantidad de información, generar los vínculos entre esas múltiples fuentes de información para a partir de eso generar conocimiento y luego tener, en base a eso, la capacidad de, dada una interacción, interpretarnos y respondernos. Ahora, para aterrizar aún un poquito más esta idea, déjenme compartirles una interacción práctica. Imaginemos que es una interacción real, simplemente que la puse paso a paso para poder describirla aquí entre todos en conjunto. Lo primero que le dije fue, escribe una frase reflexiva para el cierre del ADP Zone. O sea que de alguna forma estoy esperando que me entienda que es el ADP Zone y que tenga cierto nivel de inspiración para darnos una frase reflexiva. La respuesta que obtuve fue, en la confluencia de la sabiduría agrícola y la innovación tecnológica, ADP Zone no solo siembra oportunidades de negocio, sino también raíces profundas de compromiso comunitario, recordándonos que el verdadero valor se cultiva juntos. Esta fue la frase, pueden tomarse el tiempo para sorprenderse, esta fue la frase que es para... Ahora, lo primero que quiero remarcar aquí es cada palabra que hace a esta respuesta
es contenido único y original que fue creado en base a la instrucción que le dimos previamente. Con lo cual, cada respuesta es una respuesta única y original en base a la interacción. De hecho, esto quiere decir que si Marcos y yo al mismo tiempo le dijéramos lo mismo, vamos a obtener dos respuestas distintas. Ahora, lo siguiente que quiero contarles es que personalmente cuando leí esto, lo que me pasó es, si yo tuviera que hacer el cierre, en realidad lo que le diría es, todo bien pero con un poco menos de poesía, porque al menos no es mi estilo. Ahora, decirle todo bien pero con un poco menos de poesía, eso implica que sea capaz de entender, les puse la pista ahí, el contexto. Es decir, que yo pueda continuar un diálogo en el cual yo no solamente le estoy dando una instrucción y estoy esperando un resultado, sino lo que le estoy diciendo es, créame una frase de tal cosa, me da un resultado y luego sigo el proceso de creación. En este sentido, lo que le estoy diciendo es, todo bien, pero con un poco menos de poesía. Y es así que la respuesta que obtuve fue, en el ADP Zone, combinamos lo mejor del agro con la tecnología, demostrando que el éxito no solo se mide en resultados, sino del impacto positivo que generamos en la comunidad. Podemos usarlo para el cierre. Ahora bien, lo que vimos hasta aquí dijimos, es una extraordinaria máquina que es capaz de entender el lenguaje, que fue capaz de adquirir conocimientos en base a miles de millones de piezas de información, que es capaz en base a eso de generar contenido original y que es capaz de seguir el flujo, el contexto de una conversación. Pero me parece importante que si estamos hablando de inteligencia artificial entendamos que ChatGPT se enmarca en lo que podemos llamar la disciplina de la inteligencia artificial generativa, o sea, una subdisciplina de la inteligencia artificial. La inteligencia artificial generativa es inteligencia artificial que tiene la capacidad de, en base a una instrucción, crear contenido único y original, pero donde ese contenido puede ser texto, como es el caso de ChatGPT, pero pueden ser también imágenes, video, audio o código de programación. Y para eso déjenme ilustrarlo con un ejemplo un poco más visual. Si tomamos un sistema de inteligencia artificial generativo que tiene la capacidad de generar imágenes, si hacemos la analogía, un ChatGPT de imágenes, y le decimos que imagine una oficina que combina modernidad con elementos agrícolas, su diseño abierto se ilumina con luz natural de grandes ventanas, una mirada de campo, el mobiliario combina madera reciclada con acabados metálicos, lo que podría ser la oficina de un escritorio agrícola, por ejemplo. Y se lo damos a un sistema en particular que estoy utilizando una tecnología que se llama Midjourney. Hay varias tecnologías de generación de imágenes. Insisto, podemos hacer el símil es un chat GPT que genera imágenes. Estos son los primeros 4 resultados que voy a obtener. Y si quieren, podemos hacer zoom sobre uno de ellos para ver el nivel de detalle. Ninguno de estos elementos existe. Ninguno de estos escritorios existe, ninguna de las computadoras, ninguna de las sillas, ni esa vista en particular, ni las ventanas. Cada uno de los puntos de esta imagen fue creado digitalmente para responder a la instrucción que le habíamos dado. De hecho, los sistemas de inteligencia artificial que generan imágenes típicamente generan 4, como veíamos previamente, con el objetivo de que luego digamos, me interesa ir por la línea de este o por la línea de este otro. Pensemos, por ejemplo, en el impacto, en la tarea de un diseñador o diseñadora de interiores, donde a la hora de diseñar una oficina puede tener infinitas fuentes de inspiración, pero infinitas fuentes de inspiración no de ir a una revista, sino de infinitas fuentes de inspiración de decirle a una herramienta, créame una oficina de tales características que mira de tarde al este para pensar en base a cómo se va a mover el sol, con tales tipos de colores, etc. Y en base a eso tener múltiples fuentes de inspiración. Aquí pueden sorprenderse también, porque también puede imaginarse el diseño de la nueva planta de ADP, o puede imaginarse una foto de ganado, ninguna de esas vacas existe, ella también se sorprendió, o puede imaginar un par de científicos en un laboratorio donde, como decía al comienzo, ninguna de estas personas existe. Ninguna de esas plantas existe, ninguna de esas escenas existe.
Cada una de estas imágenes es una creación punto a punto que estos sistemas son capaces de hacer, Midjourney en particular, haciendo referencia al ejemplo, a la tecnología que utilicé para crear esto. Ese sistema aprendió de cientos de millones de imágenes para entender qué es una planta, qué es una vaca, qué es un silo, qué es una persona, y en base a eso ser capaz de combinar todos esos elementos para a la hora de crear una imagen, crear una pieza única y original. Como decía, la inteligencia artificial generativa tiene la capacidad de generar texto, imágenes, video, música o audio. Ahora bien, decíamos que de alguna forma el fenómeno que nos trajo hasta aquí es ChatGPT. Y para eso lo que les voy a proponer es ver algunos ejemplos en conjunto. Pero la primera aclaración que tengo que hacer antes de ir a ver estos ejemplos es que yo dije antes que cada respuesta es original y creativa. Quiere decir que cada interacción que tengamos ahora, el resultado va a ser nuevo y vamos a ver en conjunto al mismo tiempo qué es lo que va a generar en base a las distintas interacciones que vamos a tener. Así que para eso vamos a venir, aquí estoy propiamente en ChatGPT. Quizás muchos estén acostumbrados a verlo y utilizarlo en blanco. Para verlo de esta forma es mejor el contraste en negro, por eso que lo estoy mostrando de esta forma. Y lo primero que quiero hacer en conjunto con ustedes es, tengo aquí un texto bastante extenso, como verán. Este texto es un artículo de McKinsey. McKinsey es una compañía que se dedica a analizar tendencias tecnológicas y particularmente la adopción y el uso por parte de las empresas. Y tengo un texto extenso y en inglés, es un artículo de McKinsey que hace recomendaciones sobre cómo las empresas podrían tomar el fenómeno y aprovechar el fenómeno de la inteligencia artificial generativa. Voy a tomar este texto, lo voy a copiar y voy a venir a ChatGPT y lo que le voy a decir es que de este texto, me viene hasta arriba, lo que le estamos diciendo es que extraiga los puntos principales de este artículo en español y que marque los conceptos más importantes en letra resaltada. Y quiero a propósito compartir con ustedes para ver la velocidad de la creación. Lo que le estamos diciendo es, en esa frase que escribimos en la cual le dijimos que extraiga el texto, que extraiga los puntos principales, que lo resuma y que marque lo importante en español, y que es el resultado que acabamos de obtener. En esa instrucción que le dimos, lo que le dijimos implícitamente fue, léelo, entendé cuáles son los puntos más importantes, extraé los puntos más importantes, traducímelos al español y dámelo en una forma ordenada. Y este es el resultado que obtuvimos. Comento que luego al final de todo todos van a tener el link a la presentación. En la presentación van a tener el link a todos los ejemplos, con lo cual luego pueden validar que efectivamente el resumen sea suficientemente bueno. Hace un resumen en el cual dice el impacto de la inteligencia artificial generativa en cada industria, las capacidades necesarias. Pero vamos a decirle ahora un paso más para ver que efectivamente de alguna forma haya entendido de lo que está hablando. Y para eso lo que le vamos a decir que cree una agenda de una reunión de directorio para abordar estos temas, lo cual podría aplicar para una empresa de cualquier sector. Lo que está armando es, en este momento vemos cómo en el momento está creando la agenda que se imaginó para esa reunión de directorio, en la cual arranca con una apertura, resumen ejecutivo de qué es la inteligencia artificial, el impacto de la inteligencia artificial en las industrias y en la empresa, etcétera, etcétera. No voy a entrar en el detalle. Pero ¿qué aspectos quiero resaltar hasta aquí? Primero, su enorme capacidad de dominar el lenguaje, de haber logrado leer el artículo, entenderlo, entender lo importante, resumirlo y traducirlo al español. Luego, en base a ese conocimiento, lo que dijimos es transformar esto en una agenda. Y aquí si yo estuviera hablando con el directorio de una empresa, le diría, utilizá esta agenda como agenda para el próximo directorio para hablar de inteligencia artificial generativa. No, seguro que no, pero lo que sí le diría es, utilízalo como fuente de inspiración. Porque seguro hay varios de los puntos, el orden o la forma en la cual están redactados, que te van a servir y en la mayoría de los casos
te va a haber resuelto el 80% de la tarea. Luego le pondrás tu toque personal, luego le pondrás el orden que quieras cambiar. Primer ejemplo, dada una enorme pieza de información, el análisis de ese texto, el análisis de esa pieza de información. El segundo ejemplo al cual quiero ir, aquí ya vamos a lo que diría un poquito las capacidades más avanzadas. Probablemente varios de los que estamos aquí habíamos probado algo en la línea de esto que acabamos de ver. Noviembre del año pasado, cuando sale ChatGPT, noviembre del año pasado, es lo que se llama la versión 3.5. No nos quiero enredar en esta charla con números complicados, pero hay dos referencias a las que quiero hacer. La primera es ChatGPT 3.5, es esa versión de noviembre, pero 5 meses más tarde, 4 meses más tarde, en marzo, sale una nueva versión que se llama la 4.0. La versión 4.0 tiene varios aspectos más avanzados, entre ellos el hecho de que la forma en la cual fue entrenado ese robot, siguiendo con la analogía que decíamos previamente, es bastante más avanzada, con lo cual la versión 4.0 es, podríamos llamarle, más inteligente desde múltiples dimensiones. Por ejemplo, su capacidad de razonamiento es bastante más avanzado. Pero en particular, una de las características que tiene esta versión 4.0, que requiere una suscripción, así como la 3.5 es de uso gratuito, la 4.0 requiere una suscripción mensual, pero agrega una característica, y es la característica de poder analizar datos. Para eso vamos a venir aquí y lo que voy a hacer es, sobre el chat, voy a arrojar una planilla y a la planilla le vamos a decir, a la planilla no, en realidad, a ChatGPT le vamos a decir, por favor, analiza los datos adjuntos. El por favor es, recuerden, si en algún momento ChatGPT toma control del mundo, que recuerde que nosotros fuimos amables con él o con ella desde el comienzo. Aprovecho el comentario pintoresco para decir, no hay intencionalidad, no tiene conciencia, lo que es una extraordinaria máquina de manejar lenguaje y de manejar datos. ¿Qué es lo que hicimos? Le dimos una planilla, lo que le dijimos es que analice qué había en esa planilla. Mientras que lo analiza, les voy a mostrar en realidad qué es lo que tiene la planilla. Lo que tiene la planilla es información para las últimas 8 zafras respecto al rendimiento de múltiples cultivos, comparando el promedio del país con el promedio de ADP en términos de toneladas por hectárea. Voy a volver a ChatGPT y fíjense que nosotros lo único que le dijimos es, por favor, analiza los datos adjuntos. Le dimos la planilla y lo que entendió, habiendo leído la planilla, es, dice, bueno, parece que hay algo que es el nombre del productor, hay algo que se llama zafra, que parece indicar y hasta entiende la forma en la cual está expresada la zafra, entiende que hay distintos tipos de cultivo, si es invierno, verano y el rendimiento. Bueno, lo primero que vamos a hacer es vamos a pedirle que le vamos a decir que quisiéramos ver la comparativa del promedio de rendimientos para ADP y para el promedio país. Pero lo interesante aquí es que asumamos que yo no soy experto en datos, que yo no soy experto en cómo hacer agrupaciones de datos, en cómo hacer cálculos avanzados. Con lo cual tengo la posibilidad de decirle qué es lo que quiero hacer, expresarle mi intención de cuáles son los datos que quiero generar, para que en base a eso ChatGPT genere específicamente la respuesta a lo que fue nuestro pedido. Aquí lo que tengo es, habiendo tomado los datos, fíjense que no solo me dio una respuesta de texto, me creó la gráfica en la cual me muestra para cada uno de los cultivos, el promedio del rendimiento de ADP en esas 8 zafras y el promedio del resto del país. Ahora, lo siguiente que quiero hacer es, quiero entender, bueno, ahora viendo la gráfica, quiero entender en cuál el promedio relativo fue mayor para ADP. Así que para eso vamos a venir y le vamos a preguntar, le vamos a decir, ¿en cuál cultivo el rendimiento de ADP es proporcionalmente mayor? O sea que estamos hablando de
de rendimientos relativos. Ahora les quiero contar un poquito más qué es lo que está haciendo por detrás. Cuando nosotros le hacemos el pedido específicamente, y fíjense que la respuesta a la que llegó fue que es el trigo, quiere decir que de alguna forma hizo algún cálculo para llegar a la conclusión de que es el trigo, pero vamos a verlo en un gráfico que nos va a permitir visualmente interpretar mejor esta información. Así que para eso vamos a pedirle que nos grafique el rendimiento del trigo. ¿Y qué es lo que está haciendo por detrás? Cuando nosotros le estamos dando la instrucción, síganme un segundo en esto, cuando nosotros le damos la instrucción, lo que está haciendo es internamente transformando nuestra instrucción en código de programación, ejecutando ese código de programación y en base a eso generando el resultado. Pero la magia detrás de esto es que ninguno de nosotros tiene que conocer el código de programación. Lo que estamos viendo es el resultado de haber procesado la información específicamente en base a lo que le pedimos. Y aquí tenemos la comparación en la serie de tiempo del rendimiento de ADP versus el promedio país. Generó el cálculo necesario para hacer el gráfico, dibujó el gráfico para llevarlo a la respuesta de la información que le habíamos pedido. Ahora lo siguiente que le vamos a pedir, nuevamente gracias, mantengamos el nivel de amabilidad, y vamos a decirle que ahora lo que quisiéramos ver es en los últimos 3 años, en las últimas 3 zafras. De hecho es interesante porque la información que está en zafras y la pregunta se la estamos haciendo en años porque nos puede resultar más intuitivo y está siendo capaz de interpretar si estamos hablando de años y zafras, que en este caso significa lo mismo. Lo que le estamos diciendo es qué cultivo destaca en las últimas 3 zafras. Con lo cual aquí lo que le estamos diciendo es tomá la información solamente de las últimas 3 zafras, analizá los datos y decime cuál destaca específicamente en ese periodo. En este caso, mientras que hace el análisis, les voy a mostrar la cocina de lo que les hablaba recién. Esto es lo que está haciendo internamente, que yo sé que esto es chino, pero simplemente para ver la referencia de este es el trabajo que está haciendo por detrás para responder a el pedido de información que nosotros le hicimos. Vuelvo y lo que me dice es, maíz de primera es el cultivo que destaca en los últimos 3 años. Confirmémoslo con datos gráficos, así que voy a venir a los datos gráficos y vamos a decirle que para ese mismo cultivo nos muestra una gráfica de la relación de rendimiento entre ADP y el promedio país. Nuevamente va a hacer el cálculo, va a validar la información y va a generar gráficamente los datos para mostrarnos cuál es la relación de ADP sobre el promedio país. Parte importante de esto, vuelvo a reiterar lo que dije al comienzo de este ejemplo, es el hecho de que poder interactuar con los datos, poder pedirle información a los datos que nos permita tomar mejores decisiones, pero sin tener el conocimiento de cómo realizar esa operación. Fíjense que, por ejemplo, para yo poder decir cómo comparar el promedio relativo para las 8 zafras entre 2 productores, tengo que saber cómo calcular el promedio, tengo que saber cómo hacer el corte entre la información. Es decir, hay una cantidad distinta de conocimientos y de operaciones que tengo que poner en práctica para poder llegar a ese resultado. La combinación del dominio del lenguaje para interpretar lo que nosotros le pedimos, el dominio del lenguaje para a partir de eso programar el cómo resolver lo que nosotros le estamos pidiendo que haga y para luego a partir de generar la respuesta, lo que nos da es una oportunidad fenomenal, en este caso de extraer inteligencia a partir de los datos. Para cerrar este ejemplo, lo que tenemos aquí es, para las últimas 3 zafras, como es lo que le habíamos pedido, la relación que da entre 1.4 y 1.5 para la zafra 2021, en el orden de 1.2 para 21-22 y por arriba de 1.5 en la última zafra. Creó la gráfica en base a la información de lo que le habíamos pedido. ¿Qué es lo que vimos hasta ahora? Y déjenme volver a nuestra presentación.
hablamos de ChatGPT, entendimos de alguna forma cómo está construido. Y si dijese qué aspectos destacaría hasta aquí de su capacidad, lo que diría es, primero, su enorme dominio del lenguaje, para interpretar lo que le decimos, para resumir información, para extraer los puntos más importantes o para hacer una traducción. Segundo, su dominio del análisis de información. Recuerdo el ejemplo que acabamos de ver, casi que le tiramos una planilla y le dijimos, manejate con esto, entendé qué es lo que hay aquí. Entendió qué es lo que había y además de entender qué es lo que había, fue capaz de responder a cada una de nuestras preguntas para resolver qué es la información, cuál es la inteligencia que buscábamos obtener a partir de los datos. Ya casi que para cerrar, cuando pensamos en el uso de este tipo de tecnologías y como conectando directamente con lo que comentaba Marcos, yo creo que aquí hay primero una enorme fuente de productividad. Hoy podemos realizar tareas en segundos que nos podrían haber llevado horas y habiendo tenido horas previas de estudio para entender cómo resolver una tarea específica. Con lo cual hay un impacto fenomenal en productividad. Segundo, en inspiración. Y esto se ve más claramente en el mundo de las imágenes, donde ya sea que esté diseñando una planta, ya sea que lo que estoy es haciendo una pieza creativa de marketing, o ya sea que lo que esté haciendo es diseño industrial de un objeto, puedo tener infinitas opciones de inspiración. Y creo que lo más importante de todo esto es las herramientas que amplifican nuestras habilidades en el día a día. Yo creo que ninguna de estas herramientas sustituye tareas propiamente. Cada una de estas herramientas lo que hace es amplifica el potencial de lo que podemos hacer en el día a día. Por eso estoy convencido que de alguna forma las herramientas y tecnología que hoy construimos mueven los límites de nuestras habilidades humanas. Muchas gracias.